A mí no solamente me mataron a mi hermano, a mí me mataron a mi mamá en vida. Soy hermano de Jaime Steven Valencia Sanabria, menor de edad, que la Brigada 15 me lo mató vilmente a un niño. Mi hermano, ¿quién era? Steven, un niño. Yo hoy en día no lloro, porque el llorar me hace débil y el no llorar me hace fuerte. Esa es Zoraida, no lloro. Llegó el momento de hablar sobre uno de los sucesos más impactantes de la historia colombiana de la necropolítica, los falsos positivos. En el 2008, decenas de jóvenes desaparecieron misteriosamente en Soacha. Pocos días después, sus cuerpos fueron encontrados en fosas comunes a más de 600 kilómetros de distancia. Sus cadáveres fueron presentados como los de guerrilleros muertos en combate. Pero nada de esto fue cierto. Estos jóvenes fueron engañados por militares con falsas promesas de trabajo para posteriormente ser drogados, torturados y disfrazados de criminales. A la práctica perversa perpetuada por militares de disfrazar civiles inocentes como miembros de los grupos insurgentes para obtener dinero, ascensos, medallas e incluso vacaciones se le conoce como falsos positivos. ¿Qué les dijo, digamos, Mejía cuando salieron del batallón? Que íbamos a hacer una operación conjunta con las fuerzas especiales del ejército, pero cuando llegamos al sitio encontramos fue paramilitares. El batallón, y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. ¿Quién le dio esos 100.000? En ese entonces el coronel Mejía. Y nos dieron, ¿cómo es que una comida y eso, arroz chino y eso. Si bien esta práctica data desde 1988, fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez donde las cifras crecieron exponencialmente, como se muestra en esta gráfica elaborada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los picos más altos de este fenómeno se dan entre el 2003 y el 2008, donde se permite la política de incentivos en la cual se le dan premios a las Fuerzas Armadas de Colombia por las bajas infligidas a la guerrilla. Las cifras disminuyen abruptamente hacia finales del mandato de Álvaro Uribe Vélez, cuando se anula la política de recompensas. Los falsos positivos vienen de muchísimos años atrás. Lo que pasa fue que en el 2008 aparecieron unas viejas locas, como nos dicen a las madres de Soacha. Unas viejas locas que nos dolió que nos hubieran quitado a nuestros hijos. De esta manera destapamos, lo que dicen algunas madres, una olla podrida que había dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia o que hay, porque lamentablemente esto no ha parado. Sin embargo, los premios no eran la única razón para desaparecer inocentes. Las grandes presiones que ejercían los altos mandatarios a sus subalternos para obtener resultados los unían con el terror de enfrentarse a grupos guerrilleros bien consolidados y dominantes en zonas rurales, ya que tenían más posibilidades de generar graves daños al ejército en un enfrentamiento armado. Por tanto, para los soldados era más fácil asesinar civiles. El modus operandi de los falsos positivos era tan premeditado que después de haber captado a las que serían sus víctimas, los militares les pedían que escribieran algo para de esa forma determinar si eran zurdos o diestros y así saber en qué mano colocarles el arma una vez abatidos. Siempre era la misma rutina, estábamos saliendo entre las 10 a media de la noche. Y las ejecuciones siempre se hacían en la madrugada, entre las 4:30 y 5:30. Para que la hipótesis del enfrentamiento fuera más verosímil, al momento de ejecutarlos los llevaban al campo y les pedían que corrieran en una dirección y luego regresaran al punto de partida. Cuando se daban la vuelta para volver, los acribillaban para que las balas les dieran de frente. Se dispararon a la vegetación como para que si pasaban revista a los investigadores de que sí había sido contacto, pero en realidad no hubo ningún contacto. Ese era el teatro. Según los testimonios de sus verdugos, los asesinados en ningún momento sospechaban nada y se prestaban a todo voluntariamente, creyendo que todo era parte de las pruebas a las que eran sometidos para su nuevo trabajo. Pero entre tanta meticulosidad de los organizadores, la falta de cuidado en otros detalles revela el nivel de impunidad con el que operaban. Botas recién compradas o puestas del revés en los cadáveres, agujeros de bala en las camisas pero no en las ropas de camuflaje que les calzaban encima una vez asesinados, entre otros descuidos. A principios del 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz realizó una seria investigación confrontando 4 bases de datos
oficiales y no oficiales, que se complementaron con los testimonios de víctimas y victimarios ante la comisión. El resultado fue devastador. Los falsos positivos cobraron la vida de aproximadamente 6.402 jóvenes, en su mayoría en condición de pobreza, que lo único que recibieron del Estado a lo largo de su vida fue un plomazo. Ahora profundicemos. ¿Cómo se evidencia la necropolítica en este caso? Parte importante de la necropolítica se basa en la creación de visiones ficticias sobre la existencia de un enemigo, anulando la condición humana y con ella el valor de la vida y dignidad, lo que justifica su eliminación para defender la seguridad democrática, pasando a ser percibidos como objetos desechables cuya muerte sería un beneficio. Todas estas desapariciones forzadas se dieron en contextos en los cuales el Estado buscaba proyectar una falsa idea de seguridad en el pueblo colombiano, difundiendo un imaginario en el cual las Fuerzas Armadas combatían la criminalidad cuando solo la promovían a través de la mentira, la violencia y la manipulación para demostrar la soberanía del Estado, que Achille Mbembe entiende como la posibilidad de hacer morir o dejar vivir. En definitiva, asesinar jóvenes en condición de vulnerabilidad por su posición económica se convirtió en una limpieza social bastante conveniente para el Estado. La segregación era apenas obvia y coincidiría con lo que Hannah Arendt postula como muerte antinatural. Nunca se reclutó a las puertas de universidades privadas, centros comerciales o clubes, pero sí en zonas agobiadas por la pobreza, donde las familias con gratitud aceptarían cualquier oferta de empleo. Ellos sabían que como no eran hijos de senadores o grandes empresarios, aquellos chicos encontrados en Ocaña con botas al revés y ropa nueva no iban a ser investigados. Es una zozobra diaria y donde lamentablemente tenemos que decir que ningún servidor público nos quiso recibir las denuncias. En el caso de mi hijo era, déjelo, debe estar con la novia en Girardot y usted aquí chillando por él. A todo esto se le sumó un agravante, tal vez el más doloroso de todos. El desaparecer los cuerpos en silencio hizo que el control sobre la vida, impuesto a través de la manipulación y el miedo, se extendiera a los amigos, familiares y especialmente a los padres y las madres de las víctimas, pues el deseo de encontrar a su ser amado la subyugó por años. Su búsqueda fue dolorosa, angustiante, traumática, y lo peor de todo es que para muchas de ellas aún no termina. 13 años después, siguen sin conocer nada sobre el paradero de sus hijos. En esta oportunidad nos permitimos reconocer la labor de la Mafapo y homenajear al señor Raúl Carvajal, quien murió el pasado 12 de junio por COVID-19 después de haber recorrido toda su vida el país pidiendo justicia para su hijo militar asesinado por negarse a cometer falsos positivos. Sobra decir que condenar a las personas a vivir experiencias donde se toma injustamente la potestad de quitarle la vida a su carácter sagrado atenta contra la dignidad humana. Que las miles de calumnias y diversos actos de revictimización que buscan vulnerar el buen nombre de los damnificados es básicamente señalar aquellos actos como una narrativa fantástica o posicionar este tipo de actos para defender la seguridad del Estado. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Los jóvenes asesinados fueron presentados públicamente como cifras estadísticas que abanderó el Ejército Nacional a modo de indicadores de logro en el marco de la política de seguridad nacional, arrebatándoles incluso su condición humana. El suceso de los falsos positivos es un claro ejemplo de necropolítica, pues muestra la extrema segregación, desacralización de la vida y deshumanización que se puede alcanzar con este tipo de prácticas. ¿Cómo podemos avanzar en la lucha por la memoria y la dignidad para que exista verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Qué tenemos que hacer para que el Estado nos vea como sujetos de derecho cuya vida no está sujeta a los intereses de las clases dominantes?